Ya va a empezar la prédica. Guarda. Feliz día, bendecido. Feliz día. ¿Cómo está la amada del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Abba Padre, un aplauso al Señor de gloria, Jesucristo. ¿A quién están aplaudiendo? ¿A mí o a Jesucristo? A Jesucristo. Ese es nuestro pastor. Quiero saludarte como un bendecido. Quiero saludarte como un escogido. Porque desde antes Dios te predestinó. Porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre. Te declaro sano reinando en vida en Cristo Jesús. Te declaro sano, te declaro libre. Te declaro sano reinando en vida en Cristo Jesús. Quiero saludarte como un bendecido. Quiero saludarte como un escogido. Porque desde antes Dios te predestinó. Porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre. Te declaro sano reinando en vida en Cristo Jesús. Te declaro sano, te declaro libre. Te declaro sano reinando en vida en Cristo Jesús. Abba Padre, con los frutos de mis labios hoy alabo a mi Señor, a Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Jesús el gran pastor que nos guía con su amor para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Jesucristo, Jesucristo, Dios Hijo y Salvador. Hoy aclamo Abba Padre, a Cristo el Redentor. Jesucristo, Jesucristo, Dios Hijo y Salvador. Hoy aclamo Abba Padre, a Cristo el Redentor. Unidos y abrazaditos, Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo también. Los tres son uno solito, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre, hoy aclamo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Abba Padre, Abba Padre, hoy aclamo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. El Señor, el Señor, el Señor mi Salvador. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. El Señor, el Señor, el Señor mi Salvador. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Para que Papá Dios nos quiera
y nos dé muchos regalos. Tengo que portarme bien, regalar muchos abrazos, para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Tengo que portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor, para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Tengo que portarme bien, regalar muchos abrazos, para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Tengo que portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está El Espíritu de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. ¡Abba Padre! Abba Padre. Gracias Dios por su don inefable. Es muy importante el estudio que el Señor nos trae hoy. El Señor agarró y estando en su cuerpo Dios, en el cuerpo de Jesús de Nazaret, un cuerpo creado por Él para morar en la tierra, segundo templo, agarró Dios y estando en Él, escogió a 12 discípulos, lo cual después, cuando Él salió del cuerpo y partió, resulta que lo envió como apóstol, que significa enviado. Apóstol significa enviado. Antes de eso eran sus discípulos. El apóstol Pablo llega después de la resurrección de Cristo, después que el Señor se le presentó a todos, después que el Señor partió, subió, luego vino el Señor y se le apareció a Pablo, y a Pablo le encomendó ir a los gentiles, a todas las naciones. O sea que puso 12 apóstoles que eran para las 12 tribus de Israel, y puso un apóstol, ¿cuánto? Uno. Un apóstol para los gentiles. Por eso me sorprende, quedo asombrado, quedo de mollejón, loco, cuando veo que hay escuela de pastores, hay escuela de apóstoles, hay escuela de profetas. O sea, no. Esto se ha salido de control. Y nosotros venimos a llamar a la conciencia del hombre, que lo está agarrando otro hombre y lo está conduciendo al mismo hueco, al mismo hoyo donde él está. Entonces le estamos diciendo, stop, detente, ten cuidado con lo que estás oyendo, porque te están arrastrando al mismo abismo donde están ellos. Y esto es muy, muy delicado. Y así nos lo deja ver el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Pues entendemos que nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne, Él dijo claramente que Juan era el último profeta. ¿Cómo se llama el último profeta? Juan el Bautista, ¿verdad? Pero Pablo viene y dice, yo como el más pequeño, el último de los apóstoles. Las escrituras dicen que Pablo es el último de los apóstoles y de que Juan es el último profeta. ¿Me entiendes? Entonces ya no hay más apóstoles y no hay más profetas. Ajá, bendecidos. ¿Y ustedes entonces cómo predican el evangelio? Ah, bueno, porque resulta que Dios nos constituyó a nosotros, según el apóstol Pablo, ministros competentes de un nuevo pacto. O sea, que si había un pacto viejo, lo que se da por viejo y envejece tiende a desaparecer. Y el nuevo pacto es lo que trae las revelaciones de las nuevas promesas del Señor nuestro Dios, con el cumplimiento de la muerte de Cristo y con la resurrección del mismo. ¿Usted está entendiendo? Muy importante de eso. Entonces Pablo
el amado apóstol de los gentiles. Miren, si la gente no entiende que Pablo es el que le viene a traer todas las buenas nuevas del nuevo pacto, entonces no le está creyendo a Dios. Está como el pueblo de Israel cuando estuvo con Moisés y no le creyó a Moisés. De la misma manera. Entonces Dios les envió serpientes para que le picaran y después mandó a Moisés a que le pusiera la serpiente sobre el asta para que ellos miraran y fueran sanados. Esperemos que nosotros no tengamos necesidad de ninguna serpiente, sino que creamos al Señor. Si le estamos creyendo al Señor, entonces estamos creyendo en gracia. ¿Ve? Hasta hoy, muchos predicadores no han diferenciado entre la circuncisión, la incircuncisión y la nueva creación. Circuncisión, incircuncisión y la nueva creación. La circuncisión, los hermanos judíos, Israel, el evangelio de la circuncisión, son circuncisos. La incircuncisión, los gentiles, y la nueva creación, los gentiles que le están creyendo a Dios. ¿Usted está entendiendo dónde está usted? Amén, recibo. ¿Ah? Muy importante saber dónde estamos nosotros. Hay mucha importancia entre el apóstol, o sea, el enviado de la circuncisión, y el apóstol de los gentiles, como está escrito en Gálatas capítulo 2, en el versículo 7 y 8. Pablo lo aclara muy bien. Así como a Pedro le dieron el evangelio, o sea, las buenas noticias, las buenas nuevas de la circuncisión. ¿Cuáles eran esas buenas nuevas? El Mesías llegó. Silo está entre nosotros. Se vino a cumplir todo lo dicho por los profetas. ¿Ve? Esas eran las buenas nuevas de Pedro. Eso era todo. Ellos no tenían que hacer nada más. Silo llegó, está entre nosotros. Se cumplieron las profecías. Este es aquel que Dios había hablado por los profetas, que iba a nacer de una virgen y que Dios iba a morar en él, para pasearse entre su pueblo. Esas eran las buenas nuevas de Pedro y de los 12. Entonces, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, 7 y 8, como Pedro le fue dado el evangelio de la incircuncisión, como a mí el de la incircuncisión. O sea, Pedro para Israel, Pablo para los gentiles. ¿Ya? Pablo aclara a los galatianos que Pedro y los 11 son testigos de Jesús de Nazaret para dar fe de su vida, su muerte y su resurrección. Y lo dicho de él por los profetas. Pero que él, Pablo, fue predestinado, escogido, para dar fe de que Cristo, el resucitado, ya está entre nosotros. Y que hay un medio por el cual se nos apareció el conocimiento, el Evangelio, el Espíritu Santo. Pues escrito está en el libro histórico de Juan 16, 8 al 11, que el Señor enviaría a su Espíritu Santo, el Consolador, a convencernos de que el pecado fue quitado en un día. Eso está en Zacarías 3:9 y en Hebreos 9:26. Y que el Señor se aparecería por segunda vez sin relación con el pecado. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hey, aquí no hablamos de pecado. Aquí no venimos a condenar a nadie. ¿Verdad que sí? ¿Para ustedes existe el pecado? No. En ninguna manera, porque nuestro Dios en Cristo Jesús quitó el pecado en un día. Se cumplieron las Sagradas Escrituras. ¿Usted está entendiendo? Amén. Así que ahora se ha aparecido nuevamente sin relación con el pecado, como está en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 28. Va, Padre.